martes, tiempo de hablar de la economía y sobre todo de intentar hacérsela más fácil para que todos ustedes y también un servidor pueda entender aquellos aspectos más complicados de la misma. Pablo Jimeno, como saben, es, en fin, muchísimas cosas, es asesor de empresas, es profesor, dirige una empresa que se llama PGS. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar de una noticia que seguro que a los espectadores les gusta, porque la semana pasada conocíamos por los medios de comunicación que Amancio Ortega, un español, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. ¿A cuánto asciende exactamente la fortuna de Ortega y cómo podemos, digamos, o cómo la cuantifica la revista Forbes? Bueno, pues lo que dan es un dato, básicamente un dato que dicen que tiene unos 62.000 millones de euros. Que dicho así, pues bueno, lo que tenemos que hacer es aterrizar eso y hacernos una idea de qué son esas cifras, ¿no? Para poner algunos ejemplos gráficos, y ahora pasamos a analizar la columna vertebral de su riqueza, de dónde la tiene colocada, tenemos que entender qué significa eso, qué se podría hacer con ese dinero, que yo creo que estos ejemplos pueden ser muy significativos. Pues mira, si le diera por repartir su dinero entre todos los españoles, por español nos tocaría a 1.500 euros por cabeza. 1.500, es decir, que una casa de 3 o 4 estamos en unos 6.000 euros. Si el capricho fuera, por ejemplo, donárselo a los murcianos, es decir, voy a darle toda mi riqueza a los murcianos, a cada murciano le tocarían 150.000 euros por cabeza, no por familia. Estamos hablando de 150.000 euros, es decir, cada familia unos 500, 600.000 euros. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en cosas todavía mucho más gruesas, y es que en el IBEX 35, que están las empresas pesadas de este país, solo 33 empresas de esas 35 valen más que la fortuna que tiene Amancio, solo superada por el Banco Santander y por la propia Inditex. Con lo cual, o sea, solo dos de las 35. Solo dos de las 35, efectivamente. Es. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero que ahora analizaremos cómo la ha conseguido y cuáles han sido los pasos que ha llevado hasta conseguirlo, pero realmente es una cantidad enorme de dinero. Pues vayamos ya a los orígenes de este empresario leonés, afincado en Galicia. ¿Cuáles fueron los comienzos de Amancio Ortega y cómo se ganó la confianza de sus clientes y de sus inversores? Pues es muy interesante, porque parece que es una empresa que lleva cientos y cientos de años por ahí circulando y eso ha llegado a ese capital, pero no. Estamos hablando de una empresa que empieza en 1963, bueno, él empieza de repartidor de una tienda de camisas y empieza a moverse por Galicia repartiéndolas. En el año 63, es decir, hace unos 50 años, es cuando monta su primera tienda de camisas, que se llama Goa, por cierto. Solo 12 años después, y esto es un ánimo para todos los que han montado una empresa en España. Venga, vamos a animarnos, porque todos esos que están luchando contra el viento que les viene de cara y de cara y de cara, dicen, bueno, ¿y dónde voy a estar dentro de 10 años? Bueno, pues este señor, a los 12 años, ya montó su primera tienda, que se llamaba Zara, la constituyó, fue funcionando, y solo en el año 85, que estamos hablando... Perdón un momento, a los 12 años de haber fundado Goa, no a los 12 años de edad. No, por supuesto. Ah, vale, no, porque ya casi me da un infarto, digo, Dios mío, menudo emprendedor tan temprano. Y Zara empezó tal y como la conocemos hoy, vendía lo mismo, vendía ropa para mujer. Bueno, pues fíjate, hablaremos de las claves de su éxito, pero al final este señor lo que ha hecho es intentar innovar, hacer un negocio escalable para poder llegar a todo el mundo, y cuando en el año 85 monta Inditex, ya la tiene encarrilada con un modelo de negocio, que eso es lo importante de una empresa. No importa tanto incluso la idea, quiénes la llevan, importa los cimientos de una idea empresarial, y ya la tenía montada para que marcas como las que tiene, que hablaremos de ellas, estuvieran encarriladas a poder ser lo que son hoy. Bueno, usted que tanta experiencia tiene en el asesoramiento de empresas, ¿podríamos establecer, digamos, una fórmula mágica, una receta, ¿no? Como la pócima de la eterna juventud, pues algo similar en este tipo de empresas? ¿Cómo se genera tanta fortuna más allá, entiendo, del esfuerzo y también, oye, se presupone el talento de Amancio Ortega? Pues mira, aquí hay dos claves, que parece que lo que hace es vender su producto por todo el mundo, ¿no? El que quiere unos pantalones va a una de sus tiendas y lo compra. Pero él ha tenido otro mérito que desde mi punto de vista tiene mucho más reconocimiento. Y hablamos de un mérito que es convencer a los inversores. Porque, señores, cuando empiezas con una empresa desde cero, necesitas ayuda y necesitas pulmón, y no todo te lo pueden dar los bancos. Este señor ha ido convenciendo a los inversores, por ejemplo, en bolsa. ¿Por qué está subiendo el valor de Inditex en bolsa? Porque cada vez hay más gente que quiere comprar sus acciones. Punto y final. Es decir, hay que diferenciar lo que es el comprador que compra el producto y el inversor que compra en una marca. Con lo cual, la fórmula, hablamos de una fórmula. ¿Hay una fórmula que se puede extrapolar? No, hombre, al final están los típicos, bueno, las palabras míticas que te dicen, no, trabajo, sacrificio, honestidad, talento y algo de suerte. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo que hay que tenerlo. Pero además yo creo que tiene tres claves que identifican este proyecto. Una es, como os decía, la innovación. Ha sido un precursor en el sistema. O sea, ha tenido una cantidad de novedades para un sector como era el
el textil, innumerables. Tenemos que hablar de la ambición, porque oye, también uno se acomoda, uno monta, empieza a crecer y fíjate, ¿cuándo paras? Cuando vas por 62.000 millones y dices, no, es que voy a seguir creciendo. Pues este señor, la ambición es un matiz que le identifica. Y luego, como os decía, bueno, el poder crear un modelo que sea reproducible en distintos países para poder llegar a donde ha llegado. Bueno, seguimos hablando de ricos porque según la revista Forbes, en España las 100 personas más ricas acumulan un total de 189.250 millones de euros. Esto supone el 20% del PIB de nuestro país. ¿Eso, Pablo, en sí es bueno o malo? Lo decimos porque los políticos de izquierdas, por ejemplo, pues no lo ven muy bien. Bueno, pues mi punto de vista. Yo que creo que la verdad es que haya más ricos en España no es ni bueno ni malo, es una bendición. Es una bendición, porque oye, si no, les ponemos un tren que se vayan hacia Francia y nos quitamos a los ricos. ¿Qué hace un rico cuando tiene pasta? Si vosotros tuvierais más pasta, queríais gastar más. Danos las claves. Y cuando gastas más, ¿qué haces? Pagas más impuestos. Cuando tú te compras un coche, un yate, 2 casas, lo que estás haciendo, cada gasto que haces lleva un impuesto. ¿Qué hace que los ricos que gastan mucho en nuestro país, al pagar más impuestos, qué nos supone a nosotros? Que sube nuestro estado del bienestar. Es decir, cuantos más impuestos se generan, más sanidad, más... Por cierto, otra cosa que nos ayuda, que nos preocupa a nosotros que somos jóvenes. Tendremos pensiones. Es que si no hay impuestos, no hay nada. Entonces dice, oye, no, es que los ricos hay que apretarles. Mire usted, un rico, cuando tú le aprietas, hay que apretarles. Tienen que tener impuestos progresivos. Lógicamente tienen que pagar más. Pero oye, una cosita, ponle tú una chincheta en el culo a un rico que verás cómo se va a otro sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atraerles. Oye, pues como cuando llegas a un hotel y te ponen unos caramelitos para que te quedes. ¿Nos interesa que se quede gente de dinero o preferimos tener gente que no tenga dinero aquí y no pueda pagar impuestos? Yo creo que nos viene bien que haya gente con dinero, es una obviedad. Bueno, en este mismo ranking de la revista Forbes destaca que ha sido un buen año, digamos, para los ricos en nuestro país, porque su fortuna de todas estas 100 personas ha aumentado o ha crecido un 15% respecto al año anterior. ¿Que la fortuna de un rico crezca está relacionada con la marcha de la economía de un país o van en paralelo? Porque no son años muy buenos para la economía de nuestro país, pero estas fortunas siguen creciendo. Y en segundo lugar, ¿cree que esta fortuna de los ricos se les debería, entre comillas, obligar o animar a que lo repercutan o lo reviertan con sus compatriotas, en el resto de la sociedad? Bueno, pues hablábamos de que se lo den a los murcianos. No, es broma. Bueno, pues yo creo que sin duda tiene que ver con la evolución de un país. Y si no, que se lo digan a los rusos o a los griegos. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en España con los rusos que venían a bañarse a nuestras playas? Que ha disminuido un 40%. ¿Y por qué ha bajado un 40%? Porque Rusia desde hace un año se ha metido en un jardín que está disminuyendo la riqueza de todos sus ciudadanos. Entonces, ¿va paralelamente la marcha de un país con el aumento de los ricos? Normalmente sí. Es que tiene que haber. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las empresas por poner un ejemplo con el que partíamos, si las empresas del IBEX van subiendo su valoración, en España inevitablemente hay más ricos, porque los que hemos metido dinero en bolsa tenemos más dinero, y como con eso con todas las empresas, con lo cual es inevitable pensar que si las cosas en la economía marchan bien, a los ricos, pero no a los ricos, a los medianos y a los que eran pobres eran un poco más ricos. Nos irá mejor a todos. Pablo, por último y brevemente, vemos diariamente cómo las empresas del IBEX oscilan en cientos de millones en su valoración por la subida o por la bajada en la bolsa. Eso es respecto a las grandes empresas, pero un empresario de a pie, ¿cómo puede calcular cuánto vale su empresa? Bueno, pues muy interesante, porque como os decía, que para empezar hay que asociarse, hay que buscar inversores y hay que apoyarse. Bueno, hablábamos de Amancio Ortega, que es un referente al que todo el mundo mira y dice, ¿cómo lo ha hecho? Pues efectivamente tan importante es vender tu producto como poder vender tu empresa bien. Entonces, ¿qué consejo podemos dar a todos aquellos, y me dirijo ya a vosotros, cámara, que veo a todos aquellos que tenéis una empresa y estáis empezando y vais al banco y le pedís un crédito y dice que te la vale con tu casa, y entonces necesitáis, ¿de dónde encuentro yo esos inversores que me apoyen para montar un Zara, un Inditex o lo que haga falta? Bueno, pues yo creo que lo que hace falta es que aprendáis a valorar bien vuestra empresa. Una empresa no es el valor contable, no son las previsiones únicamente. Hay un logotipo, hay una marca que vale dinero, hay un equipo humano. Hay empresas que el equipo humano no se valora. Yo estoy acostumbrado a valorar empresas y el equipo humano tiene una puntuación que es importante meter.
Hay alianzas estratégicas que en una empresa valen. Hay muchos activos. Vender una empresa no es sinónimo de éxito, que entren inversores. Hay que saber a qué precio. Y para ese consejo os puedo decir que se haga la mejor valoración posible y en manos de un experto. Y si ese experto no lo tienes, pues os recomiendo que os leáis el método Gimeno con las 17 claves para que un inversor compre tu empresa. Y os lo pongo muy facilito desde la experiencia de todas esas empresas que hemos asesorado para encontrarlos. Queda clarísimo, habrá que leer el método Gimeno, claro que sí. Don Pablo Gimeno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y buenas noches.